Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia de Juan Pablo Moyo. Estamos ya por terminar este libro, estamos en el último capítulo, el capítulo número 5, y el día de hoy vamos a leer la pluralización del nombre del Padre. En el seminario La Angustia no aparece la noción de sentimiento inconsciente de culpa, que es sustituida por la culpa simple, falta simbólica del lado del sujeto como defensa frente a la angustia, falta real del lado del otro, es decir, como el precio que paga el sujeto por sostener un otro ante quien se siente culpable. En la misma línea, la introducción de la falta simbólica, motorizando la cadena significante, es el mecanismo más arraigado en el inconsciente para retroceder ante el deseo del otro, pues la dimensión real de ese deseo enmarca un objeto que es el de la angustia. La temática del shofar permite evocar de qué manera el objeto voz resuena como angustia o como culpa en la neurosis. El argumento que ofrece Lacan se vale de una lectura del Éxodo y su solución. Hubo en un primer tiempo una voz desmarcada del fantasma, la resonancia extrema del shofar, equivalente al deseo del otro. En el piamonte del monte Sinaí, frente al cual se cede y constituye el objeto A, luego en un segundo momento se constituye el otro, completo de la alianza con Dios cuando Moisés presenta las tablas de la culpabilidad y del deseo. El shofar es música porque está enmarcado en un fantasma y el orden pacificante de la ley. De la misma forma, el rito del sacrificio degrada el deseo del otro al deseo humano para hacerlo soportable, ya transformado en una demanda. Sacrificio y culpa tienen la misma función de respuesta al deseo del otro. La reubicación de la angustia le permite a Lacan una nueva lectura de tótem y tabú, que sitúa el imposible y la pérdida de goce más allá del Edipo. La ley se funda en prohibir nada. Se trata de una prohibición imposible de transgredir que resulta eficaz para la estructura y el inconsciente. Si el Edipo era el modo freudiano de explicar el problema del goce, por culpa de una prohibición, lo que otorga fundamento a la ley, según Lacan, es la prohibición de lo real. En efecto, la tesis de la identidad del deseo y la ley aparece cuando la prohibición se aplica estructuralmente a lo real mismo, inversamente cuando se la ubica como prohibiendo los fantasmas o como una formal garantía simbólica, se entra en la convicción de que el deseo es transgresor y antinómico a la ley, generando, como se ha enfatizado en el recorrido de este libro, un problema moral insalvable junto con el fantasma de la existencia de Dios. Además, la tesis de la identidad del deseo y la ley fue un paso necesario de Lacan para poner a prueba la noción de deseo del analista ubicado más allá de la ley, junto con la clínica del acting out y el pasaje al acto. En definitiva, el salto respecto del mito freudiano del padre inaugura la pluralización del nombre del Padre. Lacan es explícito en las últimas palabras del seminario La Angustia, al indicar que la manifestación de su deseo, el Padre, sabe algo de su causa. Justamente el Padre no es causa sui, sino un sujeto que ha ido suficientemente lejos en la realización de su deseo como para reintegrarlo a su causa, cualquiera que ésta sea, a lo que hay de irreductible en la función del objeto A. En consecuencia, atravesando la angustia de castración freudiana, el padre en psicoanálisis abandona la norma edípica. Como se sabe, al año siguiente Lacan interrumpe su seminario, dejando una clase luego titulada De los nombres del padre, en la que examina su propio recorrido con respecto a la metáfora paterna, la función del nombre propio y la tragedia del padre en Claudel, para inmediatamente aproximar la función del padre a la función de los objetos A. En efecto, la nueva crítica de la razón efectuada por el psicoanálisis lacaniano es la causa de deseo. Se trata de un cambio de paradigma en el que la razón freudiana de la instancia de la letra es subrogada por la crítica de la razón engendrada por la causa de deseo, que a su vez supone la pluralización del nombre del padre. Ocurre una relativización que parte del fragor de la clínica y que supone que el padre es un nombre del Padre entre otros. Por lo tanto, el nombre del Padre puede inscribirse como una función NP entre paréntesis X,
lo que introduce en cada caso lo que para ese sujeto ha funcionado como nombre del padre. En 1969, el comienzo de El reverso del psicoanálisis, Lacan anuncia un cambio de paradigma al reemplazar la estructura por una noción de discurso que opera el pasaje de la estructura antropológica general a una teoría del vínculo social. Así, el paradigma estructuralista, cuya radical expresión se resume como el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, se transforma en un discurso sin palabras, que supone una pluralidad de estructuras discursivas, fijas en cuanto a sus lugares, con el trasfondo de la no relación sexual. Hay una desvalorización de las singularidades de la palabra, que ya no es plena ni revela una verdad, como en 1953, porque está sometida a un tipo de vínculo social del mismo modo que el sujeto ocupa un lugar fijo en el discurso. Con respecto a la producción de los discursos, Lacan adelanta al inicio del seminario la presentación de su tesis, en la que, contrariamente a la estructura antropológica, el discurso del amo no ha existido desde siempre. Fue precisa la intervención histórica de un S1, causando a un sujeto para armar un discurso, es decir, la historia surgió por una identificación de ser propia del amo, inspirado en la dialéctica hegeliana. Lacan inventa su propia teoría del poder, ya que el amo conquista su posición por una identificación y no por la pureza o la lucha o puro prestigio, pero tampoco por buenas razones, sino por la mera representación de ser. La tradición judía y la Biblia son los testimonios concretos del discurso del amo, funcionando de un modo que ya no se corresponde con la época moderna, en la que impera el discurso universitario. En este sentido, la decadencia de la función paterna significa que el discurso del amo es una solución histórica que actualmente está cediendo su lugar a otras formas de poder. Según despeja Lacan los tres grandes mitos freudianos, Edipo, el padre de la horda primitiva, y Moisés, aunque disímiles o discordantes en cuanto al goce, revelan la figura intacta del padre muerto, perfectamente compatible con la religión instauradora de la ley y merecedora de amor. En la literatura de Sófocles, Edipo accede al goce por haber pasado la prueba de la verdad, resolver el enigma de la esfinge, y no por el asesinato de Layo en el camino a Tebas. Además, Lacan deja entrever que hay indicios de que Yocasta sabía y que ella de antemano estaba prometida al vencedor de la esfinge, lo que vuelve aún más secundario el tema de la muerte del padre. Con respecto al padre darwiniano, Freud insiste hasta el final sobre la veracidad del episodio sangriento y con Moisés arma una serie filiatoria, aunque no haya acceso al goce por la muerte del padre. En definitiva, la ley del padre muerto lógicamente sostiene un todo universal, y en el reverso los mitos freudianos como garantía de lo universal quedan radicalmente cuestionados. La muerte vela su castración, ya que una vez muerto, nada le puede ocurrir al padre que se revele su castración, y si está vivo es fácil demostrar que no es todo goce. La prohibición es una figura potente y religiosa, imaginaria y dramática de algo que se funda en la estructura del goce, es decir, sobre el hecho de lo imposible. La prohibición del deseo es reinterpretada por Lacan como la imposibilidad del goce. De esta forma, el Padre Universal niega la castración y deja en la culpabilidad a todos sus hijos, mientras que la pluralización del nombre del Padre permite dejar de creer en él, pero sin eliminar su función. La elucubración de Freud sobre el Padre es el reverso del psicoanálisis. El S1 en el lugar de la dominante cuya eficacia determina la castración sin otro. Lo que transmite el Padre es la castración. La ley simplemente queda articulada en el discurso del amo como dependiente de una agencia, es decir, el trascendental nombre del Padre, como representante de la ley, de la estructura y el nudo entre religión y política en Occidente, simplemente se reduce al S1 en el lugar de la dominante. Con la pluralización del nombre del Padre, el lenguaje se encarga del abrochamiento entre significante y significado, siendo la función del significante amo lo que nombra esta pluralidad. Incluso la última enseñanza de Lacan se corresponde con el psicoanálisis en la época del otro, que no existe, y sin el nombre del Padre, en la que éste es reabsorbido en lo múltiple.
Desde la perspectiva abierta por Lacan en El reverso del psicoanálisis, la prohibición es un sentido a la estructural pérdida de goce. El inconsciente no es una combinación de significantes equivalente a la estructura del lenguaje, sino un saber como medio de goce que siempre engendra una pérdida. Tampoco la pulsión de muerte es un dato antropológico que se concibe observando el comportamiento de la gente, sino un saber que se corresponde con la aparición del significante amo y su repetición exigente de goce. Por lo tanto, en este paradigma, el derecho es discurso del amo y Lacan intenta caracterizar precisamente al discurso analítico como su reverso, no la continuidad entre orden jurídico y psicoanálisis, o en todo caso como un nuevo lazo social, cuyo vector es la transferencia. Resulta manifiesto que el discurso analítico y el discurso del amo postulan una profunda heterogeneidad entre el derecho y el psicoanálisis. Por otra parte, la época contemporánea, en definitiva, ha puesto de relieve que el padre de la tradición y de la ley ha caducado y en el presente se erige una paternidad contractual, negociada y desprovista de la asimetría que le daba su autoridad, aunque la paternidad definida por normas variables resulta afín a las nuevas disposiciones de las familias ensambladas. Si la paternidad solo es un equilibrio entre derechos y deberes negociados por contrato, resulta manifiesto que el derecho moderno, a su modo, también ha pluralizado al nombre del padre. En contrapartida, las teorías basadas en la unidad social velan un real completamente por fuera de todas las categorías de la razón, y la fascinación de toda ideología es concebir una imagen de completitud sobre la inconsistencia del otro social. Por esto no hay psicoanálisis de la realidad social. En efecto, la sociedad está organizada para dar consistencia al semblante del padre y la ley edípica, pero el modo de goce no se reduce al sentido. El régimen edípico como uno es solidario de la metáfora política, que de modo célebre compara la armonía de la ciudad con la armonía del cuerpo, atribuyendo sus diferentes partes a diferentes categorías de la población. Contrariamente, el objeto A como contingencia corporal cuestiona la armonía del otro y su fisiología política. La angustia como signo de lo real introduce la excepción al nombre del padre como operación universal y Leviatán. Luego, la operación que sustituye prohibición por imposible revela que la ley tiene el estatuto de un fantasma. Para concluir, la eficacia del padre como fundamento de la sociedad y el derecho nunca logra anular verdaderamente el goce, no se opone a lo que Freud llamaba pulsión de muerte y vela una pluralidad de mundos imposibles. Espero que les haya gustado el tema que leímos el día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia de Juan Pablo Moyo. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.